Dios ve la verdad pero no la dice cuando quiere. Por León Tolstoy. En la ciudad de Vladimir vivía un joven comerciante, llamado Aksenov. Tenía 3 tiendas y una casa. Era un hombre apuesto, de cabellos rizados. Tenía un carácter muy alegre y se le consideraba como el primer cantor de la ciudad. En sus años mozos había bebido mucho, y cuando se emborrachaba, solía alborotar. Pero desde que se había casado, no bebía casi nunca y era muy raro verlo borracho. Un día, Aksenov iba a ir a una fiesta de Nizhny. Al despedirse de su mujer, ésta le dijo: Iván Dmitrievich, no vayas. He tenido un mal sueño relacionado contigo. ¿Es que temes que me vaya de juerga?, replicó Aksenov, echándose a reír. No sé lo que temo. Pero he tenido un mal sueño. Soñé que venías de la ciudad y, en cuanto te quitaste el gorro, vi que tenías el pelo blanco. Eso significa abundancia. Si logro hacer un buen negocio, te traeré buenos regalos. Tras de esto, Aksenov se despidió de su familia y se fue. Cuando hubo recorrido la mitad del camino se encontró con un comerciante conocido, y ambos se detuvieron para pernoctar. Después de tomar el té, fueron a acostarse en 2 habitaciones contiguas. Aksenov no solía dormir mucho, se despertó cuando aún era de noche y, para hacer el viaje con la fresca, llamó al cochero y le ordenó enganchar los caballos. Después, arregló las cuentas con el posadero y se fue. Ya había dejado atrás 40 verstas, cuando se detuvo para dar pienso a los caballos, descansó un rato en el zaguán de la posada y, a la hora de comer, pidió un samovar. Luego sacó la guitarra y empezó a tocar. Pero de pronto llegó un troika con cascabeles. Se apearon de ella 2 soldados y un oficial, que se acercó a Aksenov y le preguntó quién era y de dónde venía. Este respondió la verdad a todas las preguntas, y hasta invitó a su interlocutor a tomar una taza de té. Pero él continuó haciendo preguntas. ¿Dónde había pasado aquella noche? ¿Había dormido solo o con algún compañero? ¿Había visto a este de madrugada? ¿Por qué se había marchado tan temprano de la posada? Aksenov se sorprendió de que le preguntan todo aquello. ¿Por qué me interroga?, inquirió a su vez. No soy ningún ladrón, ni tampoco un bandido. Mi viaje se debe a unos asuntos particulares. Soy jefe de policía y te pregunto todo esto porque encontraron degollado al comerciante con el que pasaste la noche, replicó el oficial. Quiero ver tus cosas, añadió después de llamar a los soldados y de ordenarles que lo registraran de arriba a abajo. Entraron en la posada y revolvieron las cosas de la maleta y del saco de viaje de Aksenov. De pronto, el jefe de policía encontró un cuchillo en el saco. ¿De quién es esto?, exclamó. Aksenov se horrorizó al ver que habían sacado un cuchillo ensangrentado de sus cosas. ¿Por qué está manchado de sangre?, preguntó el jefe de policía. Aksenov apenas pudo balbucir lo siguiente. Yo no sé, este sillo, no es mío. De madrugada han encontrado al comerciante, degollado en su cama. La pieza donde ustedes pernoctaron estaba cerrada por dentro y nadie ha entrado en ella, salvo ustedes 2. Este cuchillo ensangrentado estaba entre tus cosas y, además, por tu cara, se ve que eres culpable. Dime cómo lo has matado y qué cantidad de dinero le quitaste. Aksenov juró que no había cometido ese crimen, que no había vuelto a ver al comerciante después de haber tomado el té con él, que los 8.000 rublos que llevaba eran de su propiedad y que el cuchillón no le pertenecía. Pero, al decir esto, se le quebraba la voz, estaba pálido y temblaba, de pies a cabeza, como un culpable. El jefe de policía ordenó a los soldados que ataran a Aksenov y lo llevaran a la troika. Cuando lo arrojaron en el vehículo con los pies atados, se persignó y se echó a llorar. Le quitaron todas las cosas y el dinero, y lo encerraron en la cárcel de la ciudad más cercana. Pidieron informes de Aksenov en la ciudad de Vladimir. Tanto los comerciantes como la demás gente de la ciudad dijeron que, aunque de mozo se había dado a la bebida, era un hombre bueno. Juzgaron a Aksenov por haber matado a un comerciante de Riazán y por haberle robado 20.000 rublos. Su mujer estaba preocupadísima y no sabía ni qué pensar. Sus hijos eran de corta edad y el más pequeño, de pecho.
Se dirigió con todos ellos a la ciudad en que Aksenov se hallaba detenido. Al principio, no le permitieron verlo, pero, tras muchas súplicas, los jefes de la prisión lo llevaron a su presencia. Al verlo vestido de presidiario y encadenado, la pobre mujer se desplomó y tardó mucho en recobrarse. Después, con los niños en torno suyo, se sentó junto a él, lo puso al tanto de los pormenores de la casa y le hizo algunas preguntas. Aksenov relató a su vez, con todo detalle, lo que le había ocurrido. ¿Qué pasará ahora?, preguntó la mujer. Hay que pedir clemencia al zar. No es posible que perezca un hombre inocente. La mujer le explicó que había hecho una instancia, pero que no había llegado a manos del zar. No en vano soñé que se te había vuelto el pelo blanco, ¿te acuerdas? Has encanecido de verdad. No debiste hacer ese viaje, exclamó ella, y, luego, acariciando la cabeza de su marido, añadió, mi querido Vania, dime la verdad, ¿fuiste tú? ¿Eres capaz de pensar que he sido yo?, exclamó Aksenov, y, cubriéndose la cara con las manos, rompió a llorar. Al cabo de un rato, un soldado ordenó a la mujer y a los hijos de Aksenov que se fueran. Esta fue la última vez que Aksenov vio a su familia. Posteriormente, recordó la conversación que había sostenido con su mujer y que también ella había sospechado de él, y se dijo, por lo visto, nadie, excepto Dios, puede saber la verdad. Solo a él hay que rogarle y solo de él esperar misericordia. Desde entonces, dejó de presentar solicitudes y de tener esperanzas. Se limitó a rogar a Dios. Lo condenaron a ser azotado y a trabajos forzados. Cuando le cicatrizaron las heridas de la paliza, fue deportado a Siberia en compañía de otros presos. Vivió 26 años en Siberia, los cabellos se le tornaron blancos como la nieve y le creció una larga barba, rala y canosa. Su alegría se disipó por completo. Andaba lentamente y muy encorvado, y hablaba poco. Nunca reía, y, a menudo, rogaba a Dios. En el cautiverio aprendió a hacer botas, y, con el dinero que ganó en su nuevo oficio, compró el libro de los mártires, que solía leer cuando había luz en su celda. Los días festivos iba a la iglesia de la prisión, leía el libro de los apóstoles y cantaba en el coro. Su voz se había conservado bastante bien. Los jefes de la prisión querían a Aksenov por su carácter tranquilo. Sus compañeros lo llamaban abuelito y hombre de Dios. Cuando querían pedir algo a los jefes, lo mandaban como representante y, si surgía alguna pelea entre ellos, acudían a él para que pusiera paz. Aksenov no recibía cartas de su casa e ignoraba si su mujer y sus hijos vivían. Un día trajeron a unos prisioneros nuevos a Siberia. Por la noche, todos se reunieron en torno a ellos y les preguntaron de dónde venían y cuál era el motivo de su condena. Aksenov acudió también junto a los nuevos prisioneros y, con la cabeza inclinada, escuchó lo que decían. Uno de los recién llegados era un viejo, bien plantado, de unos 60 años, que llevaba una barba corta entrecana. Contó por qué lo habían detenido. Amigos míos, me encuentro aquí sin haber cometido ningún delito. Un día desaté el caballo de un trineo y me acusaron de haberlo robado. Expliqué que había hecho aquello porque tenía prisa en llegar a determinado lugar. Además, el cochero era amigo mío. No creía haber hecho nada malo, sin embargo, me acusaron de robo. En cambio, las autoridades no saben dónde ni cuándo robé de verdad. Hace tiempo cometí un delito, por el que hubiera debido haber estado aquí. Pero ahora me han condenado injustamente. ¿De dónde eres?, preguntó uno de los prisioneros. De la ciudad de Vladimir. Me dedicaba al comercio. Me llamo Makar Semyonovich. Aksenov preguntó levantando la cabeza. ¿Has oído hablar allí de los Aksenov? Claro que sí. Es una familia acomodada, a pesar de que el padre está en Siberia. Debe ser un pecador como nosotros. ¿Y tú, abuelo? ¿Por qué estás aquí? A Aksenov no le gustaba hablar de su desgracia. Hace 20 años que estoy en Siberia a causa de mis pecados, dijo suspirando. ¿Qué delito has cometido?, preguntó Makar Semyonovich. Si estoy aquí, será que lo merezco, exclamó Aksenov, poniendo fin a la conversación.
Pero los prisioneros explicaron a Makar Semyonovich por qué se encontraba Aksenov en Siberia. Una vez que iba de viaje, alguien mató a un comerciante y escondió el cuchillo ensangrentado entre las cosas de Aksenov. Por ese motivo, lo habían condenado injustamente. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¿Cómo has envejecido, abuelito!, exclamó Makar Semyonovich, después de examinar a Aksenov, y le dio una palmada en las rodillas. Todos le preguntaron de qué se asombraba y dónde había visto a Aksenov, pero Makar Semyonovich se limitó a decir: «Es extraño, amigos míos, que nos hayamos tenido que encontrar aquí». Al oír las palabras de Makar Semyonovich, Aksenov pensó que tal vez supiera quién había matado al comerciante. «Makar Semyonovich, ¿has oído hablar de esto antes de venir aquí? ¿Me has visto en alguna parte?», preguntó. «El mundo es un pañuelo y todo se sabe. Pero hace mucho tiempo que oí hablar de ello y ya casi no me acuerdo. Tal vez sepas quién mató al comerciante». «Sin duda ha sido aquel entre cuyas cosas encontraron el cuchillo», replicó Makar Semyonovich, echándose a reír. «Incluso si alguien lo metió allí. Como no lo han cogido, no le consideran culpable. ¿Cómo iban a esconder el cuchillo en tu saco si lo tenías debajo de la cabeza? Lo habrías notado». Cuando Aksenov oyó esto, pensó que aquel hombre era el criminal. Se puso en pie y se alejó. Aquella noche no pudo dormir. Le invadió una gran tristeza. Se representó a su mujer, tal como era cuando la acompañó, por última vez, a una feria. La veía como si estuviese ante él, veía su cara y sus ojos y oía sus palabras y su risa. Después se imaginó a sus hijos como eran entonces, pequeños aún, uno vestido con una chaqueta y el otro junto al pecho de su madre. Recordó los tiempos en que fuera joven y alegre, y el día en que hablaba sentado en el balcón de la posada, tocando la guitarra, y vinieron a detenerle. Recordó cómo lo azotaron y le pareció volver a ver al verdugo, a la gente que estaba alrededor, a los presos. Se le representó toda su vida durante aquellos 26 años hasta llegar a viejo. Fue tal su desesperación, al pensar en todo esto, que estuvo a punto de poner fin a su vida. «Todo lo que me ha ocurrido ha sido por este malhechor», pensó. Sintió una ira invencible contra Makar Semyonovich y quiso vengarse de él, aunque esta venganza le costase la vida. Pasó toda la noche rezando, pero no logró tranquilizarse. Al día siguiente, no se acercó para nada a Makar Semyonovich, y procuró no mirarlo siquiera. Así transcurrieron 2 semanas. Aksenov no podía dormir y era tan grande su desesperación que no sabía qué hacer. Una noche empezó a pasear por la sala. De pronto vio que caía tierra debajo de un catre. Se detuvo para ver qué era aquello. Súbitamente, Makar Semyonovich salió de debajo del catre y miró a Aksenov con expresión de susto. Este quiso alejarse, pero Makar Semyonovich, cogiéndole de la mano, le contó que había socavado un paso debajo de los muros y que todos los días, cuando lo llevaban a trabajar, sacaba la tierra metida en las botas. «Si me guardas el secreto, abuelo, te ayudaré a huir. Si me denuncias, me azotarán, pero tampoco te vas a librar tú, porque te mataré». Viendo ante sí al hombre que le había hecho tanto daño, Aksenov tembló de pies a cabeza. Invadido por la ira, se soltó de un tirón y exclamó: «No tengo por qué huir, ni tampoco tienes por qué matarme, hace mucho que lo hiciste. Y en cuanto a lo que preparas, lo diré o no lo diré, según Dios me dé a entender». Al día siguiente, cuando sacaron a los presos a trabajar, los soldados se dieron cuenta de que Makar Semyonovich llevaba tierra en las cañas de las botas. Después de una serie de búsquedas, encontraron el subterráneo que había hecho. Llegó el jefe de la prisión para interrogar a los presos. Todos se negaron a hablar. Los que sabían que era Makar Semyonovich, no lo delataron, porque les constaba que lo azotarían hasta dejarlo medio muerto. Entonces, el jefe de la prisión se dirigió a Aksenov. Sabía que era veraz. «Abuelo, tú eres un hombre justo. Dime quién ha cavado el subterráneo, como si estuvieras ante Dios». Makar Semyonovich miraba al jefe de la prisión como si tal cosa, no se volvió siquiera hacia Aksenov. A este le temblaron las manos y los labios. Durante largo rato no pudo pronunciar ni una sola palabra,
¿Por qué no delatarle cuando él me ha perdido? Que pague por todo lo que me ha hecho sufrir. Pero si lo delato, lo azotarán. ¿Y si lo acuso injustamente? Además, ¿acaso eso aliviaría mi situación?, pensó. Anda viejo, dime la verdad, ¿quién ha hecho el subterráneo?, preguntó, de nuevo, el jefe. No puedo, Excelencia, replicó Aksenov, después de mirar a Makar Semyonovich. Dios no quiere que lo diga, y no lo haré. Puede hacer conmigo lo que quiera. Usted es quien manda. A pesar de las reiteradas insistencias del jefe, Aksenov no dijo nada más. Y no se enteraron de quién había cavado el subterráneo. A la noche siguiente, cuando Aksenov se acostó, apenas se hubo dormido, oyó que alguien se había acercado, sentándose a sus pies. Miró y reconoció a Makar Semyonovich. ¿Qué más quieres? ¿Para qué has venido?, exclamó. Makar Semyonovich guardaba silencio. ¿Qué quieres? Lárgate. Si no te vas, llamaré al soldado, insistió Aksenov, incorporándose. Makar Semyonovich se acercó a Aksenov y le dijo, en un susurro. Iván Dmitrievich, perdóname. ¿Qué tengo que perdonarte? Fui yo quien mató al comerciante y quien metió el cuchillo entre tus cosas. Iba a matarte a ti también, pero oí ruido fuera. Entonces oculté el cuchillo en tu saco, y salí por la ventana. Aksenov no supo qué decir. Makar Semyonovich se puso en pie, inclinándose hasta tocar el suelo, exclamó. Iván Dmitrievich, perdóname, perdóname, por Dios. Confesaré que maté al comerciante y te pondrán en libertad. Podrás volver a tu casa. Qué fácil es hablar. ¿Dónde quieres que vaya ahora? Mi mujer ha muerto, probablemente, y mis hijos me habrán olvidado. No tengo a dónde ir. Sin cambiar de postura, Makar Semyonovich golpeaba el suelo con la cabeza repitiendo. Iván Dmitrievich, perdóname. Me fue más fácil soportar los azotes, cuando me pegaron, que mirarte en este momento. Por si es poco, te apiadaste de mí y no me has delatado. Perdóname en nombre de Cristo. Perdóname a mí, que soy un malhechor. Makar Semyonovich se echó a llorar. Al oír sus sollozos, también Aksenov se deshizo en lágrimas. Dios te perdonará, tal vez yo sea 100 veces peor que tú, dijo. Repentinamente un gran bienestar invadió su alma. Dejó de añorar su casa. Ya no sentía deseos de salir de la prisión, solo esperaba que llegase su último momento. Makar Semyonovich no hizo caso a Aksenov y confesó su crimen. Pero cuando llegó la orden de libertad, Aksenov había muerto ya.